Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? Interactúa ya. Flaxo Radio, amplificando ideas. Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio. Les acompañamos Daniel Molineros y Marianela Paredes. Yo soy investigador de tecnología y Marianela es una nómada digital. Nuestro invitado es Vladimir Luna, experto en tecnología. Hoy el tema es la Organización Autónoma Descentralizada DAO. Ingeniero Vladimir Luna, bienvenido a Nativos Digitales por Flaxo Radio. Por favor, indíquenos qué son los DAOs. Hola, un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de podernos conversar de estos temas tan innovadores y tan de vanguardia que estamos viviendo ahora mismo en todo el entorno digital. Bueno, Daniel, Marianela, las organizaciones autónomas descentralizadas son una nueva forma de organizar organizaciones en general, sociales, ya sea fundaciones, ya sea compañías, u otro tipo de interacción humana por medio de herramientas digitales que están basadas en la tecnología blockchain. Básicamente de lo que se trata esto es delegar los niveles de decisión habitualmente más altos de nuestras organizaciones normales, digamos que ahora conocemos, para que esa toma de decisiones sea más abierta, más democrática, si se quiere, ¿no es cierto? Que existan mejores mecanismos de participación de todos los miembros de una cierta organización en la toma de decisiones. Exacto, pero ¿cómo hacerlo? Es decir, estamos hablando de una app, estábamos hablando de un esquema, no sé, tal vez suene muy primitivo esto, pero como un Drive o algo así, o estamos hablando de programación. ¿A qué nos referimos exactamente? Por favor, para quienes son todavía neófitos en el tema. Correcto. Es un tema súper interesante que justamente, como indico, mezcla estas dos herramientas, dos maneras de organizarnos en las diferentes actividades que nosotros tenemos como seres humanos, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Cuando nosotros tenemos o formamos una organización, ya sea, por ejemplo, familiar o una organización tal vez más grande como un colegio profesional o una empresa inclusive, lo que a nosotros nos interesa de que todos los miembros de esa organización generen un mecanismo de confianza, ¿sí? El mecanismo de confianza es la base de toda relación económica, de toda relación humana en realidad, ¿sí? Entonces, este elemento de confianza, lo que tenemos ahora oportunidad de hacerlo es trasladarlo a la tecnología. A través de la tecnología blockchain, lo que podemos hacer es que estos procesos de decisión sean realizados por medio o estén registrados, mejor dicho, en la blockchain, de manera que haya aprovechamiento de las características primordiales que tiene esta nueva tecnología, como son la inmutabilidad, por ejemplo, la transparencia, el tema de la resiliencia inclusive, y también se pueden utilizar tecnologías conexas, como por ejemplo los contratos inteligentes, de manera que, por ejemplo, un proceso de votación de alguna decisión que maneje fondos, por ejemplo, pueda dar efecto inmediato del resultado de esa decisión. Por decir, en un municipio, en un GAD, en un gobierno autónomo descentralizado, lo que queremos es hacer que haya más participación ciudadana y entonces cada ciudadano de un cierto sector o de una cierta ciudad puede participar con su voto en el destino de unos ciertos fondos que están colocados en esta cartera virtual, digamos, ¿cierto? Entonces, de esa manera, sabemos que, por un lado, la votación para tomar esa decisión o por el destino de esos fondos fue realmente votada, digamos, por las personas que debían participar para tomar la decisión. Y de esta manera evitamos de que haya una sola persona o un solo ente que tome la decisión por todos, ¿no? Esa es un mecanismo muy nuevo y que está dando grandiosos resultados en algunas actividades que ya les puedo comentar un poco más adelante. Justamente, qué interesante. Entonces serían los gobiernos autónomos descentralizados a quienes les beneficiaría este tipo de tecnología de la que usted nos está hablando en este momento, porque la siguiente pregunta que le tenía es, en la vida cotidiana, ¿cómo me beneficia este DAO? Justamente, entonces hay varias aplicaciones, ¿no? Es un concepto muy amplio y como ya había mencionado, estos nuevos conceptos pueden ser utilizados para
cosas tan simples como, por ejemplo, organizar la votación de unos fondos de una familia, por decir, ¿no es cierto? Tenemos una alcancía común entre nuestros miembros de la familia. Y entonces esos fondos, en el momento que queremos votar para que sean utilizados en algo, entonces todos pueden votar y ese destino de ese dinero o de esos tokens o de esas criptomonedas podrían llegar al destino que tienen que llegar. Esa misma célula, digamos, que he explicado ahora mismo, puede ser aplicada en diferentes soluciones o en diferentes escenarios. Por ejemplo, recientemente hubo una DAO que se creó para poder pujar en una subasta por la primera copia o la única copia que queda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué quería entonces lograr esa DAO, esa organización descentralizada? Es que personas alrededor del mundo, no solamente estadounidenses, sino cualquier persona que hubiese estado con esa intención de ser dueño de una partecita de la Constitución, que es un bien único, es un bien que es irrepetible, entonces pueda tener esa propiedad a través de esta situación, ¿no? Y tal vez otra aplicación aún más compleja. Hay un proyecto en un estado de los Estados Unidos en donde una persona a través de este financiamiento con una DAO, compraron unas grandes extensiones de terreno para crear la primera ciudad descentralizada. Entonces, compraron terrenos y claro, a partir de ese proyecto, pretenden hacer construcción de infraestructura para esa ciudad, financiada con estos bienes comunes. Entonces, todas las personas que han aportado a la construcción de esa ciudad van a tener beneficios, como por ejemplo poder vivir con ciertos beneficios en esa ciudad y demás. Entonces son conceptos muy amplios que se pueden encontrar como aplicación o aplicabilidad en varios escenarios de nuestra vida cotidiana. Antes de que se me escape, la siguiente inquietud es cómo podría, como usted mencionaba, a nivel familiar, ahora es común que varios integrantes de una familia tengan una pequeña cooperativa, pero a ellos, por ejemplo, ¿cómo les llegaría esta tecnología? Hay que comprarla, hay que desarrollarla, hay que pedirla expresamente, es decir, ¿cómo podría beneficiarse, pero de qué forma? ¿Cómo llegar hasta ellos? Claro. Claro, ahora mismo hay varias compañías que están poniendo a disposición de la gente este tipo de aplicaciones. Obviamente para que este tipo de aplicaciones pueda tener mayor penetración o más rápida penetración en la vida cotidiana, lo que pretenden es no necesitar conocer muchos temas de programación, sino más bien centrarse en que las personas puedan conocer estos conceptos de organización descentralizada. De manera que hay algunas soluciones, como por ejemplo HouseDAO o DAO, que es la DAO de las DAO, y muchas otras, pretenden tener estas herramientas para que una persona, digamos que sin necesidad de tener grandes conocimientos tecnológicos, pueda crear su propia DAO y de esta manera hacer este tipo de soluciones que son bastante simples, ¿no? Cuando ya hablamos de tal vez proyectos más complejos, entonces la programación sí se vuelve necesaria, como por ejemplo en que acabo de mencionar de la ciudad, ¿no? La ciudad evidentemente va a tener ciertas condiciones, ciertos contratos inteligentes que tienen que ser desarrollados para que los ciudadanos de esa nueva urbe puedan acceder a los beneficios que se hacen acreedores por haber aportado a la construcción de esa ciudad. Daniel tiene otra pregunta. Sí, ¿cuál fue la primera DAO? ¿Cuál fue la primera DAO? Es nuestra siguiente pregunta. Sí, este concepto nació en el contexto del proyecto Ethereum, por allá por el año 2014, si la memoria no me falla, y se llamó The DAO, ¿no? Justamente haciendo énfasis en que es la organización descentralizada de esa gran comunidad mundial que es el proyecto Ethereum. Entonces, esta DAO lo que pretendía era poder manejar ciertas decisiones al respecto digamos, de algunos proyectos que en ese momento estaban muy centrados en la parte de creación de aplicaciones y soluciones digitales, que fue su primera intención. Pero alrededor de estos pocos años, estoy hablando más o menos de 2014, 2015, que apareció este concepto, ya se ha extendido tanto la cantidad de aplicaciones que existen que, como he comentado, llegan a tener este proyecto de la construcción de la ciudad descentralizada, pues, ¿no?
En efecto, y de algunos proyectos que hemos conocido y hemos investigado han logrado, por ejemplo, acumular mucho dinero, inclusive hablamos de 150 millones de dólares hacia arriba. Es decir, con estas DAO se puede recaudar mucho dinero. Sí, definitivamente. El concepto primordial de estas DAO es poder, a través de la democracia radical, dicen muchos, el poder hacer una administración más justa, más abierta, más transparente de los fondos. Entonces, este concepto nos trae rápidamente algunas soluciones de la vida real, ¿no? En algún momento conversábamos acá en Ecuador de que uno de los primeros bienes públicos que nosotros tenemos como sociedad o como sociedades alrededor del mundo son las cajas de ahorro o o lo que conocemos acá localmente como la seguridad social, pues, ¿no? Entonces, cada participante de esta organización, que debería ser descentralizada, podría aportar sus fondos, por ejemplo, el aporte que nosotros hacemos cada mes a un fondo, un fondo común para que sea bien administrado. Pero la gran diferencia es que actualmente estas estructuras que son extremadamente centralizadas, como la de nuestro Seguro Social, no tienen esa capacidad de darle a las personas que aportan, a los aportantes, ese poder de decisión. Entonces, por ejemplo, podría ser rápidamente implementado. Con este mismo concepto, hacíamos el otro día una estimación con unas herramientas que existen en el Internet justamente al respecto de la contabilización de las DAO, y ya está superando los 100 mil millones de dólares de recaudación en todo este tipo de instituciones. Entonces, ya prácticamente es un país. Hemos escuchado que estos son ejemplos o experiencias internacionales. En el Ecuador todavía estamos tratando de que se instalen en varias entidades, organizaciones, espacios. Sí, justamente una de las labores importantes que venimos haciendo como personas, digamos, involucradas en todo este tema de la adopción de transformación digital en general, a través de la ley FinTech que recientemente fue promulgada en nuestro país, realizamos algunas sugerencias que posibilitan este tipo de innovaciones, pues, ¿no? Entonces, ahora mismo existen los ámbitos regulatorios que nos permitirán experimentar ese tipo de nuevas organizaciones, por ejemplo, aplicadas a la organización de las empresas en el sambo regulatorio que corresponde a la Superintendencia de Compañías, y lo mismo en otros aspectos, como por ejemplo en el ámbito financiero, con ejemplos como el que acabo de mencionar, pues en los respectivos sambos regulatorios que tenemos adelante. Ahora mismo puedo comentarles que como Ecuador estamos realizando algunas adecuaciones a cierto tipo de organizaciones sociales, principalmente sin fines de lucro, para poder utilizar una parte de esta nueva tecnología en el tema de toma de decisiones. Qué interesante, sin lugar a dudas, una herramienta ciudadana de la que poco a poco conoceremos más y podemos involucrarnos cada uno de nosotros en los diferentes espacios a nivel nacional. Daniel, una nueva interrogante. La siguiente pregunta es, ¿qué es una DAO? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos, por favor? Bueno, el concepto de DAO, el primigenio, es lo que ya hemos comentado. Básicamente es una forma de organización en donde no existen jerarquías, ¿no? O existen unas muy pocas jerarquías, o la jerarquía es muy horizontal. Entonces, la intención principal de estas organizaciones es poder tener una administración, una gestión de fondos de manera horizontal, transversal y transparente. Perfecto. Y también hablamos de los DAOs y también funciona como una app. Sí, todas estas tecnologías están muy relacionadas con las tecnologías blockchain, y entonces estas tecnologías, digamos, son subyacentes o son complementarias a estas interfaces gráficas que podemos utilizar, ya sea desde el teléfono celular o desde el computador. La idea es que sea lo más accesible posible, pero siempre la condición inicial va a ser que sea sobre una aplicación digital. Qué interesante el tema que estamos abordando en esta oportunidad con nuestro invitado Vladimir Luna, organización autónoma descentralizada. En realidad es un concepto innovador, un concepto nuevo,
un concepto del que todos estamos conociendo en este programa en Nativos Digitales y por supuesto en las posteriores entrevistas con nuestro invitado Vladimir Luna. Otro tema, Daniel, por favor. Lo que me preguntar es cómo se programa una DAO, o más bien qué es lo que se necesita para crear una DAO, y también, lo que son los requisitos que se necesitan para crear una DAO. Perfecto. Las DAO tienen un componente principal que es la parte de la organización social como tal, o sea, la organización de esa estructura, ¿no es cierto?, de gestión. De manera que esa estructura de gestión pueda ser trasladada hacia un programa de computadora, un programa de blockchain, con el lenguaje Solidity normalmente o habitualmente, que es cómo se programa la blockchain, en este caso de Ethereum, que es la más popular, la más extendida a nivel mundial. Ese sería entonces como que los dos componentes principales. Y entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder crear una DAO? Como ya me explicaba hace un momento, la idea es que este tipo de nuevas tecnologías pueda estar disponible a la mayor cantidad de gente y, por tanto, algunos proyectos de DAO o de proyectos de blockchain en general ya ofrecen en el mercado, en el Internet, esta posibilidad de crear uno mismo una DAO sin necesidad de saber programar, porque ellos tienen ya programadas ciertas plantillas, se puede decir, de ese tipo de organizaciones. Entonces, por ejemplo, en una que le he dado bastante vuelta, digamos, bastante interés, que se llama HouseDAO. Es una aplicación que nació en Alemania, en Berlín específicamente, y entonces este grupo de personas que crearon esta aplicación lo que pretendía era que pueda ser aplicado como, por ejemplo, para personas, personas que trabajan como nómadas digitales, que están en diferentes partes del mundo y que pueden realizar un trabajo de alguien más en algún otro país, de manera que puedan recibir los fondos en una cartera común y luego ellos se reparten esos ingresos dependiendo del aporte que ha tenido cada participante de la DAO. Es otra aplicación. Y así, tiene varias plantillas que son súper interesantes de poderlas investigar, que, bueno, como digo, es bastante amplio el tipo de aplicaciones que se pueden hacer con este concepto. Como estamos escuchando, es un tema realmente interesante y del cual nos gustaría que por favor nos indique dónde podemos obtener más información, tal vez en una red social suya, del observatorio, en fin. Sí, justamente ahora mismo estamos promoviendo mucho de esta información a través de la comunidad de Ethereum en Ecuador. Es, digamos, el canal que está más cercano y más presente con este tipo de temas, pero también a través del Observatorio de Transformación Digital y en mis redes sociales, que yo normalmente estoy posteando cosas relacionadas a estos temas en general de transformación digital y de la blockchain, que es un tema súper apasionante. Me pueden encontrar en Vlad y Luna Z en Twitter, por ejemplo. Ahí podemos conversar, inclusive si es que quisieran tener una conversación un poco más detallada de estos temas y cómo poder ayudar con estos conceptos a sus actividades diarias, pues, ¿no? Interesante. Queremos agradecerle por participar en Nativos Digitales con este tema de vanguardia. En realidad, es la primera vez que abordamos este tema tan interesante, pero bueno, ya tendremos más tiempo y otros programas más adelante para ir desarrollándolo. Un mensaje final para el público que nos escucha, por favor. Bueno, definitivamente el mundo cambia todos los días y nosotros tenemos que, digamos, actuar con mayor información. Mientras más nos eduquemos, mientras más acceso a la información tengamos, creo que nos podemos aprovechar de buena manera de estas nuevas tecnologías para poder, digamos, estar a tono con lo que está sucediendo en otras latitudes, pues, ¿no? Nuestra intención como observatorio y también como este grupo de Ethereum en Ecuador, es justamente promover esta adopción acelerada de estas nuevas tecnologías que normalmente han tenido una connotación mucho más amplia y rápida, tal vez en otras latitudes, como decía, pero que definitivamente si no los conocemos y no las vemos en dónde podemos aplicar, estamos en desventaja. Pues, ¿no? Entonces, nuestro llamado siempre a que podamos conversar de estos temas y que nos capacitemos. Así es, muy amable. Daniel, muchas gracias también. Agradecemos a nuestro invitado, el ingeniero Vladimir Luna, y les esperamos la siguiente semana en Flaxo Radio. Este programa cuenta con la acertada dirección de la doctora Palmira Chavero y la producción de Angie Mora. Saludos y hasta la siguiente semana. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.